Cordial saludo, mi nombre es Oscar Suárez, código 79914384. Este es el laboratorio de electrónica de potencia. Este video dice, aquí estoy haciendo la práctica en una locación remota, ya que soy alumno en el extranjero. Entonces, procediendo con el lineamiento de la rúbrica, se realiza el montaje del circuito de acuerdo a la figura propuesta utilizando el TYN616. Tenemos entonces rápidamente compuerta, cátodo, ánodo y el gate, el arreglo de resistencias de acuerdo a al diagrama: 75 ohmios y 4.7 ohmios, 3.7 ohmios, correcto. Tenemos aquí nuestro potenciómetro de 10K con el arreglo de la resistencia de 75 ohmios para regular la corriente de la compuerta. Tenemos aquí la alimentación, que sería nuestro V2 por medio de esta fuente pequeña, y tenemos la alimentación de V1 por medio de esta fuente. La tenemos seteada ya a 15 voltios. Podemos ver que el voltaje entre ánodo y cátodo es de 13.43 voltios. Lo estamos tomando desde estos dos puntos de naves, desde el ánodo y el cátodo. Y aquí se ha hecho una pequeña modificación al circuito. Esto con el ánimo de identificar rápidamente cuando está en conducción nuestro SCR. Ok, entonces procediendo con la rúbrica, dice ajustar el valor de V1 hasta que el voltaje entre A y K sea aproximadamente 15 voltios. Vamos a ajustarlo para que sea aproximadamente los 15 voltios. Bueno, aquí tenemos una limitante. El voltaje máximo que nos entrega esta fuente es de 15 voltios. Es una de las tantas limitantes que tengo acá. De momento es el mayor voltaje al cual puedo llegar, y nos llega en este momento a 13.45 voltios. Aquí nos pide en el tercer punto lentamente variar el valor de V2 hasta que el SCR conduzca. Vamos a tomar aquí un plano general. Acerquemos un poco más el multímetro. Ya. Ok. Y vamos a ver en simultáneo a medida que vamos incrementando el voltaje. Tenemos que presenciar que la caída del voltaje va a ser drástica, por debajo de 1 voltio. Estamos próximo al punto de conducción. Ok, está conduciendo, nos está indicando que está en conducción y tenemos una lectura por debajo de 1 voltio. En este momento el SCR está en conducción. Ok, ahora nos pide el punto 4, asegurarnos que el SCR está en conducción. Está conduciendo en este momento. Nos preguntan aquí qué sucede con el valor de A y K y por qué. Ok, esto sucede ya que prácticamente estamos manejando corrientes. La curva característica de este SCR es muy similar a la de un Schottky, en el cual, miremos por acá la característica. Carajo, se me perdió. Acá está. Listo. En el cual, a medida que vamos incrementando la corriente y el SCR entra en estado de conducción, solamente una pequeña corriente, que es la corriente de mantenimiento, se va a mantener y el voltaje como tal va a caer. Ok.
Vamos con la guía. Entonces, nos piden desconectar temporalmente el pin de la compuerta gate, del gate, y poco a poco ir reduciendo la tensión de B1 hasta que la corriente del SCR repentinamente case. Ten en cuenta que el valor de la corriente anterior a 0. Listo. Entonces, está en conducción. Vamos a empezar a bajar lentamente. Nuestro voltaje. Okay. Bueno, creo que aquí me equivoqué. Nuevamente voy a restablecer el voltaje al máximo. Voy a remover el pin de la compuerta. Vemos que el SCR todavía está conduciendo. Vemos que la caída de tensión entre acá sigue manteniéndose. Vamos a reducir el voltaje hasta que nuevamente tengamos, ok, aún está conduciendo, ok, ya dejó conducir, ya dejó de conducir. Tenemos un voltaje entre la navigato de 9.50 voltios, voltaje de fuente de aproximadamente 11 voltios. Nos preguntan, ¿qué cree que va a pasar en el circuito de la figura 1 si se dispara el SCR y luego se reduce la corriente de puerta nuevamente a 0? En este momento, si disparamos el SCR, él va a entrar en conducción, pero inmediatamente se remueva la corriente de compuerta, el SCR va a dejar de conducir. Ahora dice, ¿qué observa cuando repentinamente aumenta y reduce la corriente de puerta? Mientras sobrepase la corriente de mantenimiento, él va a estar en conducción. Igual vemos aquí que está en conducción. Podemos aumentar la corriente perfectamente, igual se va a mantener en conducción. Diferente los valores, siempre y cuando sean mayores a la IGT mínima. Mientras el valor esté entre la IGT mínima y la IGT máxima, el diodo va a estar en conducción. Ok, espero que con esto se cumpla la intencionalidad formativa. Muchas gracias. Cordial saludo. Práctica número 2, electrónica de potencia. Alumno Oscar Suárez, código 799143884. Alumno en el extranjero, presentando prácticas de manera autónoma. Ok, en esta práctica número 2 vamos a ocupar el MOSFET, el IRF740. En este momento se ha hecho el montaje de acuerdo a lo prescrito en la guía. Igual que en el circuito anterior, hice aquí una pequeña modificación. He puesto un LED en serie con la carga para identificar rápidamente cuando tengamos en conducción. Tengo seteado ya el valor de BD en 10 voltios para poder iniciar con el primer punto, que es ajusteando los valores de BDS en 10 voltios, variando B1. En este momento nuestra fuente B1 es esta, y configurando los potenciómetros de acuerdo como nos pide la guía. Ahora nos pide que el valor de B2 esté en 0 voltios. Vamos aquí a setearlo rápidamente. Ok, vamos a setearlo aquí rápidamente para que nos quede en 0 voltios. Y nos pide como tal ir haciendo variaciones cada 5.5 voltios desde 0 a 8 voltios como tal. Entonces aquí estamos bajando los valores de nuestro B2, que va a ser el voltaje de compuerta o voltaje gate. Ok,
y vamos a diligenciar la tabla que nos está pidiendo la guía con voltajes de BDS de 10, de 12 y de 15 voltios. Esta es la tabla que vamos a ir diligenciando. Voltaje de compuerta en 0 voltios, el que estamos seteando en este momento, y vamos a ir hallando, verificando la corriente de compuerta, la corriente que fluye a través de IDS en miliamperios. Porque previamente ya he hecho el ejercicio, toma bastante tiempo hacerlo con el rigor que merece. Ok, entonces vamos a setear aquí nuestro multímetro en miliamperios en DC. Que en este momento no tenemos ningún flujo de corriente. Aquí hemos abierto nuestro circuito para poder colocar nuestro amperímetro. Tenemos el voltaje en gate, que es en 0, y vamos a ir haciendo incrementos de 5 en 5. Ok, como se informó anteriormente, esto se hizo ya previamente y estos fueron los valores que se obtuvieron. Aproximadamente entre los 2.5 y 3 voltios vamos a empezar a ver que tenemos una circulación de corriente y vemos que empieza a conducir como tal nuestro MOSFET. Okay. Aquí ya vamos sobre los 2.65 voltios. Vamos a seguir ampliando el voltaje. Vemos que aquí ya tenemos una reacción, tenemos un flujo de corriente entre D y S. Ok, y vamos a llevarlo hasta los 3 voltios. Ok, con 3 voltios ya tenemos una lectura. Aquí nos está indicando que está negativa la lectura, que están invertidas acá las polaridades. Ok, ya tenemos una circulación de 12 miliamperios. Hay que tener en cuenta, podemos ver que aquí ya hay conducción también, que esta resistencia que está en este punto se va a ir calentando. Nuestra carga como tal se va a ir calentando sustancialmente. De hecho, se calienta demasiado y las lecturas podrán ir variando entre muestra y muestra debido también al efecto de la temperatura. Ok, vemos aquí que está ya arriba de está sobre los 13 miliamperios. Vamos a subir ahora a 3.5, que es cuando ya tenemos una conducción total de nuestro MOSFET. Vemos que tenemos ya una circulación de corriente de 105 miliamperios con un voltaje de 3.53 voltios. Ok, hemos llegado hasta los 8 voltios que nos pide la tarea y llegamos a una corriente máxima de 112.4 miliamperios. El ejercicio lo he efectuado también con voltajes de 12 y de 15. En este caso, la fuente que poseo desafortunadamente me llega solamente hasta los 13.81 voltios. Igual se hizo con ese voltaje y vemos que hay una coherencia como tal, que los disparos son aproximadamente entre 2.5 y 3 voltios de voltaje en el gate. Ok, continuando, punto número 5, ajustar el voltaje de la compuerta variando el valor de la fuente B2 al VTH, al voltaje del umbral del MOSFET. Ok, de acuerdo a la tabla de datos del IRF40 y IRF740, el voltaje umbral está de la siguiente manera: el mínimo es de 2 voltios, el típico es de 3 y el máximo de 4. Lo he seteado
en una fuente con el voltaje 3 voltios, el voltaje de umbral de la compuerta, y se han hecho las configuraciones en la fuente para poder iniciar con el diligenciamiento de la tabla segunda diligencia de las dos tablas para BGS igual al voltaje threshold y BGS2 igual al voltaje de umbral más 0.1 voltios. Ok, ya previamente he hecho los procedimientos. Igualmente vemos que a partir de los 2 voltios en DS inicia como tal a fluir la corriente en el MOSFET. Vemos que los valores son muy coherentes. Ahora, dando la respuesta a esta pregunta, ¿por qué los MOSFET no son implementados en aplicaciones elevadas de potencias? La respuesta es que si bien los MOSFET pueden manejar voltajes muy altos, del orden de los 400 voltios, ellos no manejan mucha corriente. Entonces, en este aspecto, los IGBT llevan la delantera, ya que estos sí pueden manejar corrientes arriba de los 100 amperios. Entonces, esta es la razón del por cual los MOSFET no se han aplicado en potencias elevadas por la corriente que pueden manejar. Okay. Con respecto a la práctica número 3, desafortunadamente no pude conseguir este IGBT. Como informé inicialmente, estoy en una ubicación remota y es súper complejo conseguir componentes. Estoy un poco limitado a componentes. Esto lo he ido trayendo progresivamente de otros sitios a los que he podido viajar. Entonces, desafortunadamente no la voy a poder cumplir. Okay, muchas gracias y muy buen día.